gracia de Cristo reanima tu amor. Que hay en los grupos religiosos, especialmente en el tema de lo que es el Espíritu Santo, que ese es un tema que a veces quienes tienen y hablan del Espíritu Santo, generalmente en el mundo religioso hay ciertas apreciaciones que no están bien. Hoy vamos a estudiar este tema, ¿qué es el don del Espíritu Santo? Ese es el tema que vamos a referirnos esta noche. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Y esto, la verdad que es un tema que a veces en el mundo religioso no se tiene muy claro. Por eso digo, lo que vamos a tratar de refutar, por así decirlo, estas ideas, estos pensamientos que a veces hay, estas interpretaciones dentro de las Sagradas Escrituras que no concuerdan con lo que la Biblia dice sobre lo que es el don del Espíritu Santo. Y hay muchas ideas sobre estas cosas. Pues por eso que este día jueves, vamos a hablar sobre estas doctrinas falsas que hay en las denominaciones, especialmente en la idea que se tiene del Espíritu Santo. Decía yo que hay mucha confusión, y eso es una realidad. Hay mucha confusión. Quienes han participado en los movimientos carismáticos que existen en el día de hoy, pueden a veces expresar cuántas cosas a veces erróneas se hablan en relación a la persona de lo que es el Espíritu Santo. Así que, y si hay en el mundo religioso confusión en cuanto a la persona del Espíritu Santo, cuanto más a ciertos aspectos que hay y que las Escrituras se refieren al mismo Espíritu Santo como es el don, que es respecto al don del Espíritu Santo. Porque hay quienes afirman que el don del Espíritu Santo, que se encuentra ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, 2, versículo 38, de ahí vamos a hablar de esta noche, donde está lo que Pedro habló en su primer sermón el día de Pentecostés al pueblo de Israel. Y hay quienes afirman que lo que dice Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la última parte del versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo, piensan que se refiere a la persona del Espíritu Santo, en una recepción corporal del Espíritu Santo en la persona. Ya hemos estudiado algunas partes de este tema en otros estudios. Así que hoy vamos a averiguar lo que la Biblia enseña sobre este tema, ¿qué es el don del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo en forma corporal o es algo que el Espíritu Santo otorga o entrega a la persona basado en ciertas cosas que el mismo versículo dice? Así que vamos a ver. Esta promesa y recibiréis el don del Espíritu Santo es una promesa que está ahí en el capítulo 2, versículo 38, que es lo que las personas que oyeron el sermón de Pedro, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, fue la audiencia la que pide explicación y solicita frente a la verdad del gran pecado que ellos habían cometido, de haber dado muerte a su Mesías, y ahora cómo éste había resucitado, cómo éste había ascendido al cielo y cómo éste ahora era Señor y Cristo, era el Mesías. Dice la Escritura que la respuesta que hace Pedro, arrepentíos, le dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está la promesa de lo que Pedro está citando ese día. Ahora,
yo quiero decir que cualquiera que sea el don del Espíritu Santo, se nota y se ve que hubo condiciones necesarias para recibirlo. Porque para recibirlo había que arrepentirse, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hubo condiciones para recibir esta promesa, y las condiciones eran en que ellos pudieran proceder al arrepentimiento, a este cambio de actitud, a este cambio de mente que va a producir un cambio de conducta en la persona, y luego en poder ser sumergidos y luego ser bautizados. Esas son las condiciones que yo veo y que podemos ver que Pedro está estableciendo aquí para recibir esta promesa, y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Ahora, hay cosas que no deben confundirse, porque de repente se producen confusiones dentro, porque la palabra don aparece en otros textos del libro de los Hechos, y nosotros no tenemos que confundirnos con esto y otras apariciones que aparecen dentro del libro de los Hechos, porque este don del Espíritu Santo no hay que confundirlo con lo que fue derramado y cayó sobre los gentiles, porque esas son las palabras que se usa en el lenguaje del libro de los Hechos, capítulo 10, lo que sucede en la casa de Cornelio. Uno tiene los capítulos 10 y 11 para poder ver esta situación. Vamos a ir al versículo 45, donde bueno, digo cayó porque el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, dice, sobre los que oían el discurso. Entonces, ahora, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por eso digo, no tenemos que confundirnos, aun cuando las expresiones son casi idénticas. Hecho, si uno va a Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí dice, y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero este don del Espíritu Santo no es igual que este don que habla el capítulo 2, versículo 38. Vamos a explicar las razones de por qué no es así. Los dos no son lo mismo. Involucran diferentes temas, completamente distintos. Y eso yo tengo que tenerlo claro. Así que, bueno, vamos a ver por qué no es igual Hechos 2:38 con Hechos 10, versículo 45. Bien, número 1. Cuando uno ve el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38, esto fue una promesa a los que fueron bautizados, porque dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, aquí hay dos cosas en el versículo, arrepentido luego y bautícese, y toda la frase que viene, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, es una frase completa que tiene como base la palabra el bautismo, bautícese. A eso él le dice, pero cada uno de forma personal, en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo, ahora con el propósito de recibir el perdón de los pecados. Y al hacerlo, él dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, esto, como uno ve el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La promesa fue prometida a los que fueron bautizados, en este caso, los que fueron salvados. Es lo que el Evangelio plantea sobre lo que el hombre debe hacer en el lado de la salvación. Siempre hemos dicho que en la salvación hay dos lados. Está el lado de la persona, del hombre, de la persona, y está el lado de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, cumpliendo así lo que Él había hablado y prometido. Ahora vamos a ver, pero para poder recibir la gracia del Señor, el hombre tiene que hacer algo, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar y tiene que bautizarse. Entonces,
porque eso es, hay dos cosas muy necesarias para la salvación. Marcos 16:16 lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso son lo que Jesús señaló. Por lo tanto, para poder recibir este don del Espíritu Santo, fue prometido a los que iban a obedecer y que iban a ser bautizados. Ahora, el don del Espíritu Santo en Hechos 10, versículo 41, vino a aquellos que aún no habían sido bautizados. Por lo tanto, no eran salvos. El planteamiento que hacen algunos de que las personas fueron salvos cuando recibieron la casa de Cornelio, los gentiles, que fueron salvados cuando recibieron ese espíritu que cayó y se derramó en la casa de Cornelio. Dicen, bueno, allí fueron salvos. La Escritura no dice eso. La Escritura va a señalar que el Espíritu Santo se derramó, cayó en la casa de Cornelio con el único propósito de poder demostrar a los que iban con Pedro y a Pedro también, de que los gentiles habían sido llamados a salvación. Por algo Hechos capítulo 11, en el versículo 18, después de Pedro, en la iglesia en Jerusalén, contar todo lo que había sucedido en la casa de Cornelio, dice que entonces, verso 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ellos sí, a los gentiles también Dios les ha llamado a salvación. Dios le ha dado arrepentimiento para que obtengan el perdón de Dios y la salvación de sus almas. Pero en Hechos 10:45, el Espíritu Santo dice: y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero este don del Espíritu Santo es distinto, porque vino a aquellos que aún no eran salvos. Fue necesario. Ahora, fíjense, yo coloqué orden diferente que ocurre en este número 2. El don del Espíritu Santo en Hechos 2:38 debía recibirse después del bautismo. Pero el don del Espíritu Santo en Hechos 10:45 fue recibido antes del bautismo. El versículo 47 y 48 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, no fue sino hasta que después de recibirlo que se le ordenó bautizarse y poder ser salvo de acuerdo a lo que el Evangelio plantea como una persona debe ser salvo. Por lo tanto, este derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio tuvo otro sentido, tal como lo dice el versículo 45. De los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Para ellos fue un gran testimonio. Y luego también para la iglesia en Jerusalén, de que la puerta de salvación había sido abierta hacia los gentiles. Pero y luego de eso se les mandó entonces bautizar. ¿No? ¿Puede acaso, dice Pedro, alguno, impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hay un error muy grave dentro del mundo religioso al pensar de que el bautismo en agua no tiene ninguna trascendencia, pero no es así. Para algunos grupos religiosos, el recibir lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo ya le abre la puerta de la salvación, sin tener que obedecer el mandato que ordenó Pedro. Y eso no es así. El Señor ha sido muy claro. Entonces, hubo un orden diferente, como podemos ver, en Hechos 2:38 junto a Hechos 10:45. Los de Hechos 2:38, ellos estaban anticipando y esperando recibir el don del Espíritu Santo.
los de Hechos 2, versículo 38. Ellos estaban ahí esperando recibirlo. Pero en Hechos 10:45 vino de repente. Fue completamente distinto a lo de Hechos 2:38. La recepción del don del Espíritu Santo en Hechos 10:45 fue imprevista, fue inesperada. Es otro tema que no toca a lo que sucede aquí en 2:38. Tampoco esto debe confundirse con los repartimientos del Espíritu Santo, porque algunos, el libro de los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, en el versículo 4, donde el escritor está señalando esta confirmación de la palabra de Dios y que Dios confirmó la palabra, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El versículo 3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice ellos, a nosotros, nos fue confirmada por los que oyeron. Siempre hemos dicho que la palabra de Dios fue confirmada. Dios la confirmó, que era palabra genuina de Dios, lo que es el Evangelio. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, entendiéndose el repartimiento del Espíritu Santo a lo que fueron los dones espirituales que fueron transmitidos por los apóstoles del Señor a algunos en la primera iglesia para la edificación. Siempre hemos dicho que estos dones tuvieron un propósito de poder confirmar esta verdad del Evangelio que se recibió en el primer siglo. La fe se recibió en el primer siglo. Siempre hemos dicho, no hay nada más que hoy recibir, ya esto fue dado, esto ya fue entregado. Digo esto porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, tenemos también la expresión del don, pero que significa otra cosa. Si uno va a Hechos 8, dice el versículo 17, que era facultad única de los apóstoles del Señor de transmitir estos dones espirituales. Dice el verso 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y aquí la palabra, el don de Dios, tenemos que entenderlo a la luz del contexto, que se refiere a la transmisión que hacían los apóstoles del poder de Dios hacia las personas. Por eso el libro de Hebreos nos está diciendo esto, que el Señor confirmó, testificó, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, hablando de los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios, porque eso es lo que hemos no a la voluntad de ellos, de los apóstoles, sino a la voluntad de Dios. Fue Dios el que confirmó, testificó con estas señales, con estos prodigios, con estos diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Aquí tenemos repartimiento del Espíritu, repartimiento que es totalmente distinto, vuelvo a repetir, con lo que pasa en el capítulo 2, versículo 38, donde vamos a ir poco a poco acercándonos a la verdad del Señor. Entonces, tampoco debe confundirse con los repartimientos del Espíritu Santo o la morada del Espíritu Santo, como lo señalan varios pasajes de las Sagradas Escrituras y que vimos un estudio sobre ese tema en clases pasadas. Bien, hay dos preguntas que tenemos que hacernos en estos Hechos 2, versículo 38. Este don, porque la palabra don en el idioma original es un regalo. El regalo del Espíritu Santo podría ser el don del Espíritu Santo, y recibiréis este regalo, el don del Espíritu Santo. O es algo que el Espíritu Santo en forma personal es, o bien algo que el Espíritu Santo da. Porque esas son las dos
dos cosas que podemos entender sobre la palabra en 2.38, el don del Espíritu Santo. Hay al menos tres cosas que están implícitas en este término de don, y recibir el don o regalo. Que el Espíritu Santo sea el mismo quien se da, o bien sea algo que el Espíritu Santo da, un regalo, o sea, o un receptor simplemente. Ya vamos a explicar esas cosas. Ahora es un error hacer que el Espíritu Santo y el regalo sean una misma cosa. No es así. Hay dos cosas nomás que podemos nosotros preguntarnos. ¿Es el Espíritu Santo el don, o sea, en forma corporal, el Espíritu Santo, o bien algo que el Espíritu Santo da? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en esta parte. Aquí hay varias cosas que tenemos que decir de expresiones que son equivalentes, que son iguales. Por ejemplo, la Biblia menciona ahí en Hechos 2.38 el don del Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, la Biblia también habla del don de Dios. Si conocieras el don de Dios, cuando Jesús habla con la samaritana. Y en Efesios 4.7 el apóstol Pablo habla de el don de Cristo. Entonces, ahora, en cada uno de estos pasajes, don del Espíritu Santo, don de Dios, don de Cristo, es la misma palabra. La misma palabra griega, dorea, es exactamente igual, y además que es la misma estructura de oración. O sea, la estructura es igual. De hecho, 2.38, el don del Espíritu Santo, si conocieras el don de Dios y el don de Cristo que habla Pablo en Efesios 4.7. Ahora, si el don de Dios no es Dios, porque indudablemente que no está hablando que es Él, sino algo que es dado por Dios. Si conocieras el don de Dios, algo que Dios da, no Dios mismo, o el don de Cristo, no Cristo corporal en forma personal, sino que algo que Cristo ha otorgado a la iglesia, porque Efesios capítulo 4, de esos pasajes, habla cómo el Señor ha equipado a la iglesia. Si el don de Cristo no es Cristo, sino algo dado por Cristo, ¿por qué alguien concluiría entonces que el don del Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo? Porque hay expresiones equivalentes que indican totalmente lo contrario. No es bien decir que el capítulo 2, versículo 38 se refiere al Espíritu Santo en forma corporal, sino que tenemos que interpretarlo a la luz de otros pasajes, donde indica que el don del Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo entrega, no que es el Espíritu Santo en sí mismo. Bien, vamos a considerar otros pasajes. A ver, vamos a Hechos 2.38, vamos a compararlo con estos pasajes, 2.38 con el versículo 39. El versículo 38, bueno, Pedro les explica a ellos lo que ellos tienen que hacer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y viene la palabra conectiva, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, tenemos que conectar estos pasajes, porque la palabra porque está conectando lo que está hablando Pedro en el versículo 38, y recibió el Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa. Entonces, bueno, ¿qué promesa? Entonces está hablando dentro de estos pasajes del contexto. ¿Cuál fue la promesa? Si uno va al capítulo, Hechos capítulo 2, versículo 21, que es lo que Pedro está alzando la voz, porque Pedro alzó la voz para decir varias cosas aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Alzó la voz para poder explicar, como dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz.
Entonces tuvo que explicarle a ellos de que ellos no estaban ebrios, tuvo que explicarle que este era el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. El cumplimiento, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Se cumplió lo que el profeta Joel se refería. Ahora, el versículo 21 del profeta Joel, 2.32, porque está 2.32, aquí está 2.21, Hechos 2.21, decía, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así decía. Entonces, tanto Hechos capítulo 2, versículo 21, que es tomado del libro de Joel, del capítulo 2, versículo 32, muestran que la promesa que Pedro está refiriéndonos al decir, porque para vosotros la promesa era la promesa de salvación para aquellos que invocan el nombre del Señor. Es el mismo planteamiento que hace Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 del libro de los Romanos, en el versículo 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego. Dice, no hay diferencia ahora en cuanto al mensaje de salvación. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí se está hablando de la salvación, se está hablando de la salvación para todos, el Evangelio es para todo aquel que cree, al judío y el griego, como Pablo lo planteó ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Hay una promesa de Dios que tiene que ver con lo que es la salvación. Vamos a comparar, porque la Biblia es el mejor intérprete, es el mejor comentario. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, y ahí en el versículo 19, en el segundo sermón de Pedro, este es el segundo sermón de Pedro, también incluye, al decir, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a comparar este texto de Hechos 3.19 con Hechos 2.38. En el texto de Hechos 2.38 dice, Pedro dijo, arrepentido y bautícese, ¿no? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 3.19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados para los pecados, para que sean borrados vuestros pecados. Y dice, para que luego vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? Habla de tiempos de refrigerio para el pueblo. Bien. En el libro a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versículos 13, 14 y 29, vamos a leer primero Gálatas 3, versículos 13 y 14. Dice, Cristo, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿no? Aquí hay una promesa que el texto está refiriendo, que la bendición de Abraham, la promesa que fue dada a Abraham, porque Pablo se refiere a la promesa del Espíritu. Ahora, ¿cuál fue la promesa del Espíritu? La promesa del Espíritu es como está en Gálatas capítulo 3, versículo 8, que viene de la promesa, de una de las tres promesas que Dios hizo a Abraham, de ser una nación, de darle la tierra, y también es que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa de Dios, esta es la promesa del Espíritu, que tiene que ver con la salvación del mundo. El capítulo 3, versículo 8, y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todos los pueblos, todas las naciones. Y dice, y bien dice Pablo, esto era porque Dios ya sabía y ya estaba dentro de su plan de que los gentiles
iban a llegar a ser justos, iba a justificarlos por el Evangelio, por la fe, que es la gran discusión de Gálatas, la fe y la ley. Algo parecido a lo que habla Pablo Romano. La fe y la ley. Ahora, Dios había ya en su plan en que había de dar perdón a los gentiles. Y por eso dijo el Señor, le dio esa promesa a Abraham: en ti serán benditas todas todas las naciones. Ahora, capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ves? Y si vosotros sois de Cristo, ahora en Cristo, porque nosotros sabemos muy bien los gentiles que en Cristo tenemos, Cristo es nuestra esperanza. Pablo lo ha señalado en muchas de sus, por ejemplo, a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, dijo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, refiriéndose a los gentiles. En Cristo tenemos nosotros nuestra esperanza. Es en Cristo, como dice el versículo 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo lo discute en las cartas a los Efesios, a los Colosenses. Esta salvación que Dios nos entrega, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2, pone a los gentiles en esta situación. Dice por el versículo 11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero las cosas cambiaron. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que era la ley, aboliendo en su carne las enemistades, 1, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, 2, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en la iglesia, judíos y gentiles, en una sola iglesia, matando en ella las enemistades. ¿Quién puede negar la importancia que tiene la iglesia? El que Cristo salva, el que está en Cristo y es puesto en la iglesia. No puede ser que alguien crea en Cristo y no esté en su iglesia. Ambas cosas van juntas, Cristo y la iglesia. Toda persona salvada es puesto en este cuerpo que es la iglesia. Este misterio, capítulo 3, versículo 5, que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dijo Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esto está ya dicho. Pablo ya lo anunció. Dice que él le correspondió esta gracia de anunciar. A él le correspondió esta gracia de aclarar a todos esta gran verdad. Esta promesa de salvación que ahora a través de Cristo los pueblos, el mundo podían llegar a obedecer a la fe y ser salvos. Eso es lo que el Espíritu Santo manifestó y reveló. Entonces, la promesa del Espíritu no fue el Espíritu, sino lo que prometió el Espíritu. El Espíritu ha prometido esta salvación. O sea, la bendición de Abraham, que era salvación por medio de Cristo.
Así, el don del Espíritu Santo es la bendición de la salvación en Jesucristo, que fue prometida por el Espíritu Santo a los que invocan el nombre del Señor. Siempre tenemos que recordar que la salvación fue prometida ya desde mucho antes, que en Cristo los gentiles serían llamados pueblo de Dios, que Dios tomaría pueblo para la salvación, de que todos los judíos y gentiles podían llegar a ser salvados solo a través de la sangre que Jesucristo derramó su vida en la cruz. Por eso es las cartas a los Corintios donde Pablo una y otra vez ha podido explicar. Por ejemplo, Corintios 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dijo, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Es allí la sabiduría de Dios. Versículo 23, 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero ese es el llamado, más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es un potente, tremendo mensaje de esperanza, de salvación, que fue primeramente predicado por Pedro ahí en el día de Pentecostés y predicado luego primeramente al pueblo judío, y luego el mismo Pedro pudo hacerlo hacia los gentiles, y luego Pablo completa este trabajo enorme de recorrer los pueblos y el mundo gentil para poder transmitirle esta promesa del Espíritu de Dios, que en Cristo hay salvación para todos. Eso es lo que significa el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salvación de Dios, la promesa de Dios, porque para vosotros es la promesa que el Espíritu Santo ha entregado, que hay salvación, que el hombre puede llegar a ser salvo y a poder ser salvo en Cristo y obedeciendo lo que el Evangelio, que ahora es predicado para judíos y gentiles, el mismo mensaje para que puedan los hombres ser salvos. Es como Ananías le preguntó a Saulo de Tarso, ¿y ahora por qué te detienes? Él como judío tenía que hacer para poder ser salvo. Levántate y sé bautizado. Y bautízate, le dice, y lava tus pecados, invocando su nombre. Hermanos, eso es lo que las Escrituras nos señalan de lo que es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la promesa de salvación para todos los pueblos, para todos. Eso es lo que Pedro habla ahí en el capítulo Hechos 2, versículo 38. No es, como algunos dicen, que se recibe el Espíritu Santo corporalmente, para que habite corporalmente. Ya explicamos qué significaba que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo habite corporalmente, no corporalmente, no habita corporalmente, sino habita, como ese vez en el estudio, nosotros lo señalamos, a qué se refería esos textos, de qué manera el Espíritu Santo habitaba en nosotros. Y por lo tanto, espero que haya quedado algo más claro sobre este tema.